¿Alguna vez has estado en una situación donde todo parecía mal? ¿Dónde lo has intentado todo? Has pensado en cada posibilidad, has buscado soluciones, pero todavía no has encontrado una salida. Quizás estés pasando por esto ahora mismo. Esa duda que pesa en tu corazón, esa sensación de estar perdido, de no saber qué decisión tomar. Ya sabes, todos hemos pasado por momentos como este. Momentos en los que la vida nos coloca ante caminos desconocidos y nuestro corazón se llena de ansiedad. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una manera de tener paz, incluso en medio de la incertidumbre? ¿Existe un secreto para vivir sin miedo al futuro, sin cargar con el peso de las preocupaciones sobre la espalda? La Biblia nos revela este secreto en Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Pero ¿qué significa realmente confiar en Dios? ¿La confianza es simplemente esperar que todo salga bien? ¿O hay algo más profundo en ello? En el vídeo de hoy, profundizaremos en esta poderosa verdad y descubriremos cómo confiar completamente en Dios puede transformar tu vida. Así que, si alguna vez has vivido momentos de incertidumbre, si sientes que necesitas una dirección clara o si simplemente quieres vivir con más paz y seguridad, quédate conmigo hasta el final. Y antes de continuar, necesito hacer una solicitud. Si te gusta este tipo de reflexiones y quieres recibir más contenido que fortalezca tu fe y te ayude a caminar más cerca de Dios, suscríbete al canal ahora. Esto no solo me ayuda a seguir trayéndote mensajes como este, sino que también garantiza que no te pierdas ninguna devoción que cambie tu vida. Así que presiona el botón de suscripción y activa la campanita, porque Dios tiene mucho que decirte. Ahora, descubramos juntos cómo confiar en Dios puede traerte la paz que buscas. Confiar en Dios es una de las cosas más comentadas en los círculos cristianos, ¿pero entendemos realmente lo que significa? Porque si somos honestos, confiar en Dios parece fácil cuando todo va bien. Cuando las puertas se abren, cuando los planes funcionan, cuando la salud es perfecta y las finanzas están en orden. Pero ¿qué pasa cuando nada tiene sentido? ¿Y cuando ahora esperas, pero la respuesta no llega? Quizás ya hayas pasado por esto, o estés pasando por ello ahora. Esa situación en la que hiciste todo bien, pero las cosas no salen como esperabas. Trabajaste duro en el trabajo, pero el ascenso no se produjo. Estás dedicado a tu matrimonio, pero las cosas siguen siendo difíciles. Oraste por la curación, pero el diagnóstico fue el peor posible. Es en estos momentos cuando se pone a prueba la verdadera confianza en Dios. ¿Pero qué significa confiar en la verdad? 1. Confiar en Dios es soltar el control. Proverbios 3, 5 nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El problema es que a los humanos no nos gusta no tener el control. Queremos estar seguros de todo antes de dar un paso. Queremos entender cada detalle antes de actuar. Pero Dios nos llama a un tipo diferente de confianza. Una confianza que no requiere explicación, pero sí requiere entrega. Vea la diferencia. Confiar en Dios no es solo creer que Él existe o que puede actuar. Confiar es darle el control, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Se trata de dejar de apoyarnos en nuestro propio entendimiento limitado y abrazarlo, sabiendo que Él sabe lo que está haciendo. Piense en un niño pequeño caminando con su padre. Ella no se pregunta hacia dónde va, si el camino es seguro o si su padre sabe realmente a dónde va. Ella simplemente toma su mano y se aleja en paz. Esta es la confianza que Dios quiere que tengamos. 2. Confiar en Dios es considerar que Él tiene un plan mejor. El siguiente versículo, Proverbios 3, 6, dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando confiamos en Dios, confirmamos que Él tiene un plan mayor que el nuestro. Esto significa que incluso cuando las cosas parecen estar fuera de nuestro control, todavía están en manos de Dios. José en el Antiguo Testamento es un ejemplo poderoso de esto. Dios le dio un sueño, pero poco después fue vendido por sus propios hermanos, se convirtió en esclavo y más tarde fue encarcelado injustamente. Si fuera por entendimiento humano, José podría haber pensado: Dios me ha abandonado. Pero no.
Él confió en que Dios estaba en control, y a su debido tiempo, fue exaltado y se convirtió en gobernador de Egipto. Lo que parecía ser el final de la historia fue en realidad solo un capítulo del gran plan de Dios. ¿Qué pasa si ahora mismo Dios está escribiendo un capítulo de tu historia que aún no entiendes? ¿Qué pasaría si, en lugar de intentar encontrar todas las respuestas ahora, simplemente confiaras en que Él ya tiene todo resuelto? 3. Confiar en Dios no significa ausencia de problemas, sino la presencia de paz. Mucha gente piensa que confiar en Dios significa que todo saldrá como queremos. Pero la verdadera confianza no se basa en lo que Dios hace, sino en quién es Dios. Sadrac, Mesac y Abednego fueron arrojados al horno de fuego ardiente porque se negaron a adorar a otro Dios. Pero antes de eso, le dijeron algo increíble al rey. Si nos arrojan al horno de fuego, el Dios a quien servimos puede librarnos, y nos librará de sus manos, oh rey. Pero si no nos libra, ten en cuenta, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has erigido. Daniel 3 y 17 y 18. Eso es verdadera confianza. Sabían que Dios podía liberarlos, pero incluso si Él decidiera no liberarlos, ellos seguirían confiando en Él. Porque confiar no significa que todo saldrá como queremos, pero sí significa que pase lo que pase, sabemos que Dios sigue siendo bueno. Si estás pasando por un momento difícil en este momento, esta puede ser la oportunidad perfecta para desarrollar una confianza más profunda en Dios. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Pregúntate, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Recuerda, confiar en Dios no significa que nunca tendrás problemas, pero significa que, a pesar de las dificultades, tendrás paz. Si confiar en Dios fuera algo sencillo, todos lo haríamos sin dudarlo, ¿no es así? ¿Pero por qué es tan difícil? Si sabemos que Dios es bueno, que tiene un plan perfecto y que cuida de nosotros, ¿por qué seguimos intentando controlarlo todo? ¿Por qué sentimos miedo por el futuro, ansiedad por las decisiones y a veces incluso dudamos de si Dios realmente nos escucha? La respuesta es sencilla. Confiar en Dios va en contra de nuestra naturaleza humana. Queremos verlo para creerlo. Queremos seguridades antes de dar un paso de fe. Pero Dios nos invita a un tipo diferente de confianza, una confianza que no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos de Él. Reflexionemos sobre algunos de los desafíos que hacen que confiar completamente en Dios sea tan difícil y cómo podemos superarlos. 1. Queremos entender todo antes de confiar. Desde pequeños nos enseñan a ser independientes. La sociedad valora a quienes tienen control sobre sus propias vidas, quienes planifican todo hasta el más mínimo detalle, quienes siempre están al mando. Pero confiar en Dios requiere lo opuesto. Proverbios 3:5 nos da una instrucción muy clara. No te apoyes en tu propia prudencia. Esto significa que no podemos basar nuestra confianza únicamente en lo que podemos entender. Dios ve mucho más allá de lo que vemos. Él conoce cada detalle de nuestro futuro, cada curva del camino que aún no podemos ver. Imagina un rompecabezas gigante. Solo tienes unas cuantas piezas en tus manos y tratas de encajarlas, pero no puedes ver la imagen completa. Dios, en cambio, ya conoce el diseño final. Cuando confiamos en Él, le decimos, Señor, no necesito resolverlo todo ahora. Sé que te preocupas por mí. Pero seamos honestos. Esperar sin comprender es difícil. Queremos saber por qué y para qué antes de seguir adelante. El problema es que esta necesidad de explicación nos impide descansar verdaderamente en Dios. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le dijo, «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». Génesis 12:1. Dios no mostró el destino final. Él simplemente le dijo a Abraham que saliera y confiara. Y obedeció, sin comprender del todo. Esta es la fe sincera. ¿Podría ser que Dios te esté llamando a confiar en Él hoy, incluso sin ver todos los detalles? 2. La demora en las respuestas nos hace dudar. Otro gran desafío al confiar en Dios es su tiempo. Queremos todo para ayer. Vivimos en la era de lo inmediato. Comida rápida, respuestas instantáneas, tecnología que nos da todo en segundos. Pero Dios no obra en nuestro tiempo.
Él tiene un propósito en cada esperanza. Cuando Dios parece tomarse su tiempo, en realidad nos está moldeando, preparándonos y enseñándonos. ¿Recuerdas a David? Fue ungido rey cuando aún era joven, pero solo alcanzó el trono muchos años después. Durante este tiempo fue perseguido, sufrió penurias y vivió escondido en cuevas. En algún momento, David debió preguntarse, Señor, si yo fui elegido para ser rey, ¿por qué huyo como un criminal? Pero Dios estaba entrenando a David para ser un rey según su corazón. ¿Y tú? ¿Dios te está enseñando algo en medio de esta esperanza? ¿Podría ser que este silencio de Dios sea en realidad un tiempo de preparación para algo mucho más grande? Si hoy sientes que Dios tarda demasiado en actuar, recuerda, sus tiempos nunca son equivocados. No llegó ni temprano ni tarde. Llega exactamente cuando se supone que debe llegar. 3. El miedo nos paraliza. Otro gran desafío para confiar en Dios es el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a dar un paso de fe y fallar, miedo a que Dios no haga lo que esperamos. El miedo siempre intenta impedirnos vivir los planes de Dios. Pero la fe nos invita a dar pasos incluso cuando no vemos el camino completo. Pedro experimentó esto cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos fijos en Jesús, fue capaz de hacer lo imposible. Pero en el momento en que miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. ¿Qué nos enseña esto? Que confiar en Dios no significa ignorar los problemas, sino significa mantener la atención en Él, en lugar de mirar las dificultades. Si hoy sientes miedo de confiar, recuerda, Dios no te llamó a hundirte. Él te ha llamado a caminar sobre las aguas de la fe. 4. Queremos respuestas, pero Dios nos da dirección. Muchas veces buscamos a Dios esperando que nos dé un mapa detallado del futuro. Queremos respuestas ya preparadas. Señor, ¿qué camino debo seguir? ¿Cuál será el resultado? Pero Dios, en lugar de darnos un mapa, nos da una brújula. No nos muestra el destino final, sino que nos enseña a caminar paso a paso. Pensemos en el pueblo de Israel en el desierto. Dios podría haberles dado un mapa para llegar a la tierra prometida de inmediato. Pero en lugar de eso, Él los guió día tras día, a través de una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Esto nos enseña algo profundo. Confiar en Dios no significa saberlo todo. Significa seguir cada dirección que Él nos da, incluso sin ver el panorama completo. Si estás esperando respuestas de Dios hoy, quizás Él no te las dé todas ahora. Pero Él siempre te dará la siguiente dirección. Solo confía. Los desafíos de confiar en Dios son reales. Nuestro deseo de entenderlo todo, la demora en obtener respuestas, el miedo a lo desconocido y la necesidad de tener el control pueden alejarnos de la verdadera fe. Pero confiar en Dios no significa que nunca tendremos dudas o dificultades. Significa que, incluso cuando enfrentamos desafíos, elegimos entregarle el control y descansar en la certeza de que Él se preocupa por nosotros. ¿Y tú? ¿Cuál de estos desafíos es el que más le impide confiar plenamente en Dios? Comparte en los comentarios. Quiero orar por ti. Si confiar en Dios es tan difícil, ¿por qué deberíamos esforzarnos por vivir de esa manera? La respuesta es sencilla, porque los frutos de una vida entregada a Dios son incomparables. Imagina por un momento cómo sería tu vida si realmente confiaras en Dios con todo tu corazón. Si ya no vivieras esclavo de la ansiedad, el miedo y la duda. Si en lugar de preocuparte por el futuro, simplemente descansaras sabiendo que Dios ya está allí, cuidando de todo. Este no es un sueño imposible. Esta es la promesa de Dios a aquellos que confían en Él. Exploraremos los frutos que cosechamos cuando decidimos entregar el control a Dios y vivir en completa confianza. 1. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno de los primeros frutos de una vida que confía en Dios es la paz. Pero no cualquier paz, es la paz que va más allá de la lógica, que no depende de las situaciones. Filipenses 4, 6 y 7 nos enseña. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, mediante oración y ruego, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Esto significa que incluso en medio de situaciones difíciles, podemos tener una paz profunda y real. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque sabemos que Dios no tiene el control. ¿Has visto alguna vez cómo algunas personas pasan por grandes crisis y aún así permanecen firmes, confiadas y en paz? Esto no sucede porque sean superhéroes de la fe, sino porque han decidido entregarlo todo a Dios. Si hoy sientes que tu mente está llena de preocupaciones, tal vez sea momento de preguntarte, ¿estoy realmente confiando en Dios? 2. Dirección clara para las decisiones de vida. ¿Cuántas veces nos sentimos perdidos, sin saber qué camino seguir? Tomar decisiones es una de las mayores fuentes de estrés en la vida de cualquier persona. ¿Qué hacer? ¿Qué camino elegir? ¿Estoy en el centro de la voluntad de Dios? La buena noticia es que confiar en Dios nos da acceso a la mejor brújula de la vida, su dirección. Proverbios 3:6 nos asegura: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras decisiones, Él mismo nos abre el camino correcto. Esto no significa que siempre tendremos todas las respuestas de inmediato, pero sí significa que podemos estar seguros de que Él nos guía. ¿Recuerdas a Moisés? Tuvo que guiar a todo un pueblo a través del desierto, sin mapa, sin un plan claro, sin ninguna certeza. Pero no necesitaba estas cosas, porque tenía algo mejor: la presencia de Dios guiando cada paso. Si hoy te enfrentas a una decisión difícil, quizás la respuesta no sea entender todo a la vez, sino simplemente confiar en que Dios ya está guiando tus pasos. 3. Fuerza para afrontar las pruebas. Ninguna vida está libre de dificultades. Pero hay una gran diferencia entre pasar por pruebas confiando en Dios y pasar por pruebas tratando de cargar con todo solo. Cuando confiamos en Dios, recibimos una fuerza que no viene de nosotros mismos. Isaías 40:31 nos recuerda: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la diferencia entre quienes viven en confianza. Enfrentan batallas, sí, pero no se desmoronan, porque saben que no están solos. Si alguna vez has pasado por momentos de dolor y desesperación, sabes lo agotador que es intentar resolver todo solo. Pero cuando te entregas a Dios, algo cambia dentro de ti. El peso se levanta, la esperanza se renueva y de alguna manera encuentras la fuerza para continuar. 4. Provisión sobrenatural en todas las áreas. Confiar en Dios no significa que nunca tendremos dificultades financieras o problemas materiales. Pero significa que nunca estaremos indefensos. Mateo 6:26 nos enseña algo profundo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios cuida de las aves, ¿no cuidará de ti? Si Él viste los lirios del campo, ¿no suplirá también vuestras necesidades? A menudo nos ponemos ansiosos porque queremos ver todo el arreglo antes incluso de dar un paso de fe. Pero la confianza plena en Dios nos enseña a descansar en la seguridad de que Él siempre probará, en el momento correcto y de la manera correcta. Quizás estés pasando por un momento de escasez en este momento. Pero recuerda, tu fuente no es tu trabajo, ni tu salario, ni ninguna otra cosa terrenal. Tu fuente es Dios, y Él nunca falla. 5. Un testimonio que impacta a otras vidas. Una de las cosas más asombrosas de confiar en Dios es que nuestra fe no solo afecta nuestras propias vidas, inspira y transforma a las personas que nos rodean. ¿Has visto alguna vez cómo algunas personas pasan por pruebas gigantescas, pero siguen confiando en Dios y de alguna manera eso fortalece a otras personas? Tu testimonio puede ser una fuente de esperanza para alguien que está a punto de darse por vencido. Tu fe puede ser la respuesta que alguien necesita para seguir creyendo. ¿Recuerdas a Pablo y Silas en la prisión? Estaban encadenados, heridos, injustamente encarcelados y, sin embargo, a medianoche, estaban orando y cantando alabanzas. ¿El resultado? Un terremoto abrió las puertas de la prisión y el carcelero, impactado por su testimonio, entregó su vida a Jesús. Tu confianza en Dios puede abrir prisiones, no solo para ti sino para otros.
Cuando elegimos confiar plenamente en Dios, cosecharemos frutos extraordinarios. Una paz que el mundo no puede dar. Dirección clara para cada decisión. Fuerza para afrontar cualquier reto. Provisión sobrenatural. Un testimonio que transforma vidas. Ahora, detente y reflexiona. ¿Cuáles son los frutos que más deseas ver en tu vida? Deja tu comentario y comparte cuál de estas frutas más te gustaría probar. Quiero orar por ti y creer contigo que Dios está haciendo algo poderoso en tu vida. Imagina por un momento cómo sería tu vida si realmente confiaras en Dios con todo tu corazón. Si las preocupaciones que hoy te quitan la mente de encima se las entregaras a Él. Si en lugar de vivir ansioso por el futuro, simplemente descansaras sabiendo que Dios ya está cuidando de todo. La verdad es que confiar en Dios no significa que no enfrentaremos desafíos. Significa que cuando lleguen las tormentas, no estaremos solos. Él será nuestra fuerza, nuestra paz, nuestra brújula. Proverbios 3, 5 y 6 nos recuerdan. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Quizás hoy estés en un momento de incertidumbre. Quizás tu mente esté llena de dudas y tu corazón esté pesado de preocupaciones. Pero sabed esto, Dios no se ha olvidado de vosotros. Él ya está adelante, preparando el camino. Lo que Él te pide hoy es un paso de confianza. Cualquiera que sea tu lucha, tu dolor o tu miedo, elige entregarlo todo en las manos de Dios. Elija descansar en la seguridad de que Él es fiel. Y recuerda, confiar en Dios no son solo palabras bonitas. Se manifiesta en nuestras actitudes diarias, en el modo como reaccionamos a los desafíos, en el modo como esperamos en Él, incluso cuando todo parece incierto. Vamos a orar. Señor mi Dios y mi Padre, en este momento me pongo ante ti, junto a cada persona que está escuchando este mensaje. Padre, sabemos que confiar verdaderamente en ti no siempre es fácil. Con demasiada frecuencia miramos las estadísticas que nos rodean y dejamos que el miedo, la duda y la ansiedad se apoderen de nuestros corazones. Pero hoy, Señor, elegimos depositar nuestra confianza en ti. Tu palabra nos enseña que no debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino considerarte a ti en todos nuestros caminos. Así que, Padre, te entregamos todas nuestras preocupaciones, nuestras incertidumbres y nuestros miedos. Sabemos que tú eres fiel, que nunca nos abandonas y que tus planes son mucho más grandes y mejores que los nuestros. Señor, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a recordar todas las veces que el Señor nos ha cuidado, nos ha abierto caminos donde no había salida, nos ha suplido en nuestras necesidades y nos ha sostenido en los momentos difíciles. Vivamos cada día con la certeza de que el Señor tiene el control y que nada escapa a su mirada. Padre, oro por aquellos que enfrentan desafíos hoy. Para aquellos que están cansados, abrumados, preocupados por el futuro, sintiéndose solos o indefensos. Que tu Espíritu Santo traiga paz a sus corazones ahora. Que sientan tu presencia y sean renovadores de dones con la certeza de que el Señor está a su lado, guiando cada paso. Señor, ayúdanos a descansar en ti, a confiar en tu tiempo y a vivir por fe, no por vista. Entreguemos todo al Señor y creamos que, en el momento oportuno, todas las cosas obrarán para nuestro bien. Te damos gracias, porque sabemos que tú ya estás satisfecho, aun cuando no lo veamos. Gracias por tu amor, tu fidelidad y tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, elijo confiar en ti. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Aquí compartimos mensajes que fortalecen tu fe y te ayudan a caminar más cerca de Dios. Activa la campanita para no perderte ningún devocional y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esta palabra hoy. Que Dios te bendiga poderosamente. Nos vemos en el próximo vídeo.